y que está llevando adelante la defensa de la ministra Toa. Muy buenos días, José Ignacio, ¿cómo le va? Hola, buenos días, Claudia, Connie. ¿Qué tal? Soy Juan Ignacio Piña. Sí, ¿qué dije? José Ignacio. Perdón. Juan Ignacio, ¿cómo está? Muy buenos días. Bueno, buenos días. Primero, quiero preguntarle por cómo se aspecta el día hacia adelante, porque una cosa es los argumentos legales que usted va a presentar, ¿cierto? Para defender o para que se rechace, para convencer a los diputados que rechacen la acusación constitucional en contra de la ministra Toa. Y otra cosa es la política real. Esto también es una acusación que tiene bastante de político. ¿Cómo ve la jornada? ¿Está optimista? Porque el cálculo de los votos no da por seguro el rechazo de la acusación. No, por supuesto que no es un partido jugado como ninguna causa donde se resuelva la suerte de alguien, y por lo tanto no hay ni optimismo ni pesimismo, hay seriedad. Y contestando la pregunta, ¿cómo viene la jornada? Bueno, como tú bien lo dices, viene bifronte, es decir, como con dos cabezas. Viene con una cabeza jurídica, que es la que me toca a mí, no exclusivamente jurídica, pero efectivamente es la que uno tiene que velar porque se cumplan con los requisitos que establece la Constitución y se configuren las causales que la Constitución establece y que alega la acusación constitucional, y con otro frente que tiene que ver con lo político, respecto de cómo enfrentamos un problema que en este momento está siendo atribuido a un gobierno y específicamente a un ministro, pero que, como la propia acusación concede, probablemente trasciende gobiernos, ha sido un problema estatal al que han debido enfrentarse este gobierno y gobiernos anteriores, y por lo tanto esas dos dimensiones van a jugar hoy día. En lo que sí estamos confiados es que los argumentos jurídicos y la gestión de la ministra y la ausencia de cualquier infracción de sus deberes o de la Constitución es algo que es bastante palmario. Por lo tanto, en eso sí estamos confiados. Si después la política obra en consecuencia, bueno, es algo que efectivamente estará por verse. El hecho, abogado Juan Ignacio Piña, el hecho de que en la acusación constitucional que presentó el Partido Republicano se haga mención al gobierno de Sebastián Piñera como una crisis de arrastre, esta crisis de seguridad como una crisis de arrastre, ¿fortalece la defensa de la ministra Carolina Toa a su juicio? A ver, yo creo que es un hecho que solo reconocerlo da cuenta de un problema más bien estatal. Eso es lo primero. Y por lo tanto, efectivamente, en el marco de una acusación constitucional que tiene, como ustedes recién lo decían, dos dimensiones muy marcadas, pero que tiene un contenido sancionatorio muy fuerte. No hay que perderlo de vista. Es decir, estamos hablando no solo de una destitución, que parecería simplemente un control político, sino también una inhabilitación por los próximos 5 años para desempeñar cualquier cargo público. Es decir, fíjate que esa es una sanción, una consecuencia tan relevante que el Código Penal la tiene establecida como una pena para los crímenes. Entonces, cuando tiene un contenido sancionatorio tan intenso, es evidente que las responsabilidades tienen que ser personales. Esto está luego de la discusión de ayer. Estamos inaugurando algunas tradiciones que son un poco complicadas, pero las responsabilidades son personales, y por lo tanto, cuando nosotros tenemos hechos que se pueden atribuir, efectivamente, no voy a decir un fracaso estatal, pero a un proceso de adaptación estatal a un problema que en el mundo está quebrándole la cabeza a todos los países, uno dice, claro, probablemente ese reconocimiento impide decir que la ministra Toa es responsable del estado en el que estamos. Y no es que lo diga yo, porque usted me dirá, bueno, sabe que soy el abogado defensor, claro, y por lo tanto mi trabajo es decir esto. Pero ayer, antes de ayer, hace 2 días atrás, antes de ayer en la comisión, el general Yáñez, general en retiro, que además fue citado por los acusadores, porque ni siquiera es que los hayamos citado nosotros, fue citado por los acusadores, fue profundamente enfático respecto de que, por supuesto que no era atribuible a la ministra, que esto era un problema muy complejo, que no había recetas mágicas y que él había visto el trabajo de la ministra durante todo este tiempo. ¿Cuánto ayudó o cuánto ayuda esa declaración del ex general director de Carabineros, que además salió hace una semana y salió bajo el criterio Toa? Alguien podría pensar y podría haber estado esperando que sus declaraciones fueran, estuviera respirando por la herida, como se dice. ¿Cuánto, primero, lo sorprendió su declaración? ¿Lo tenían contemplado que esa iba a ser su declaración? ¿Y cuánto ayuda a la causa de la ministra Toa? A ver,
si me sorprendió, no me sorprendió el contenido, por supuesto que no, porque yo creo que es cierto y es relativamente fácil de demostrar. ¿Me sorprendió el énfasis? Sí, me sorprendió el énfasis. Fue particularmente enfático en el punto y eso yo naturalmente no lo tenía contemplado. Insisto, especialmente siendo un invitado de los acusadores. Porque en esta acusación, es decir, en la tramitación de esta acusación, no hubo ningún invitado nuestro. Estuvimos en todo a los invitados de los acusadores, a los que fueron, a otros se excusaron. Entonces, en ese sentido no me sorprendió. ¿Cuán relevante? Es un poco difícil decir esto, así que déjame darlo vuelta. No sé si es relevante lo que yo opine, porque de alguna manera mi opinión va a estar siempre condicionada. Yo devolvería la pregunta, es decir, si usted tuviera que resolver esto, ¿cuán relevante sería que el general director de Carabineros saliente, con las características de la salida que usted acaba de decir, reconoce que el trabajo de la ministra ha sido, y lo dijo, extraordinariamente coordinado y que por supuesto no es atribuible el estado de la situación actual a su gestión? Por eso la pregunta entonces, más allá de su opinión, es, ¿usted considera que es una ayuda o que le juega a favor o le va a jugar a favor hoy día? ¿Usted lo va a usar en sus argumentos, en sus alegatos hoy día, por ejemplo, para defender a la ministra Toá? Pero no me pida que le adelante mis alegatos, pero lo que sí le puedo decir es que habría que ser un poco miope para no entender que se trata de una elocuencia bastante estridente para efectos de lo que aquí estamos discutiendo. Claro, pero a mí me llama la atención lo siguiente, en la misma línea, digamos, de las declaraciones, porque para muchos podría haber marcado un antes y un después de esta acusación constitucional contra la ministra Toá, las declaraciones del ex general Ricardo Yáñez. Es que a pesar de esas declaraciones, se está hablando de una votación súper estrecha. No es que movió la aguja o no movió la aguja las declaraciones de Ricardo Yáñez. Yo no lo puedo decir ahora, es que de alguna manera... Pero usted tiene más o menos claro, me imagino, ¿no? Que va camino al Congreso con alguna percepción respecto de cómo está. Claro, y de alguna manera tengo que confesar que el solo hecho de que tengamos esta discusión produce una pequeña frustración. ¿Qué cosa? Es decir, porque en este momento que estemos contando votos y de alguna manera se esté augurando cómo viene la cosa, cuando de los diputados que están sentados en la mesa, salvo 6 o 7, nadie ha tenido, más allá que a través de la prensa y alguna información de oídas, conocimiento ni del contenido de la acusación, ni del contenido de la contestación de la acusación. Entonces, claro, no puedo decirle cuánto movió la aguja, pero lo que es muy lamentable, de alguna manera, es que, como usted dice, yo camino a Valparaíso a sentarme en esa sala, a tratar de explicar por qué no se dan los supuestos, y de alguna manera ya me dicen, oiga, esto está estrechamente resuelto. Entonces, el llamado que uno debería hacer, pero un llamado institucional, no tiene tanto que ver con esta acusación. Es decir, a ver, vamos a tener una discusión que puede redundar violentamente en los derechos de una persona. Estamos hablando de privarla de derechos muy relevantes. Si la ministra Toá fuera declarada culpable al final de este proceso, durante los próximos 5 años ni siquiera podría hacer clase en la Universidad de Chile. Pero esas son las consecuencias. Si usted ha deslizado, Juan Ignacio Piña, en varias entrevistas anteriores, que usted intuye o cree o ve que parte de esta inhabilitación en torno a la ministra Toá tendría que ser porque ella podría ser una posible carta presidencial. ¿Usted cree que hay algo de eso de verdad? No sé si lo intuyo, no sé si lo creo. Ya. Creo que lo que sí creo es que no nos podemos exponer a eso. Ya. Es decir, a lo que no nos podemos exponer es a que un proceso de esta naturaleza pueda interpretarse como un mecanismo de inhabilitar adversarios políticos. Porque cuando eso pasa en otros países, la verdad es que muy razonablemente rasgamos vestiduras. Entonces, yo, por supuesto, que voy a decir que si existieran los abusos, las infracciones constitucionales, la inejecución de las leyes que dice la acusación, por supuesto que la inhabilitación es absolutamente razonable para quien haya infringido esos deberes. Pero si eso no está, y créanme que no está, no podemos arriesgarnos a que por razones eminente y exclusivamente políticas se produzca un efecto que nos pueden enrostrar hasta la comunidad internacional. Lo demás es ser míope. Ya, y eso es lo que usted cree que está pasando. Y ahí hay una crítica a su mismo sector, porque recordemos, usted es el abogado de la ministra Toá, pero usted fue subsecretario del gobierno de Piñera. Digamos, es su sector el que está dando, el que daría los votos para digamos, destituir a la ministra Toá y dejarla fuera de la política por 5 años, incluyendo una posible candidatura presidencial.
es que el problema que tiene esto es precisamente que los sectores jueguen algún papel. Es decir, ese es el principal problema que tenemos aquí. Es decir, cuando esto se resuelve por sectores y no por el mérito de infracciones, que es lo que estamos haciendo cuando resolvemos sobre la suerte de una persona, quiere decir que estamos jugando un juego con las reglas de otro. Y yo entiendo que la política tiene que hacer política. Y yo entiendo que hay una dimensión política, por supuesto, en las acusaciones constitucionales. Y también es ingenuo no saber y no considerar cuánto eso pesa. La pregunta es, en el entendido que esto no es exclusivamente político, sino que tiene una dimensión sancionatoria, en esa dimensión sancionatoria los sectores no pueden jugar el papel definitivo que parecen estar jugando. Por el contrario, y el llamado que uno tiene que hacer es precisamente a hacer valer una responsabilidad personal por infracciones concretas. Fíjese que en la acusación no hay una sola. ¿Y usted ha hablado con los diputados de su sector sobre este punto? Connie, perdón que sea majadero, no tengo sector. Y la respuesta es no. No he hablado con ningún diputado del pero fue sector que parece estar apoyando, ya. que parece estar apoyando la acusación. Ya, no he hablado con ninguno de ellos. Digo yo, cuando le digo No. su sector, es porque me refiero a que usted fue subsecretario del gobierno del presidente Piñera. No es de este gobierno, no es oficialista usted. A eso voy. Juan Ignacio... ¿Qué papel juega? ¿Qué papel juega en mi carácter de defensor de una persona acusada constitucionalmente? Tiene que jugar cero. No tiene que jugar ningún papel. No, claro, pero es que los que podrían dar los que van a dar los votos, básicamente, si es que se destituye a la ministra Toa, son los diputados del sector en el que usted trabajó, pongámoslo así. Y por lo tanto, y cuando usted dice, y cuando usted tiene que tratar de convencer a esa gente de que aquí no hay una infracción a la ley y a la Constitución por parte de la ministra, ¿no? Déjame discrepar. A ver. Estamos cumpliendo funciones. Estamos desempeñando roles. Ellos están desempeñando el rol, y cuando digo ellos, digo todos los diputados que ven hoy día, que van a hoy día resolver esta tan relevante cuestión. Están cumpliendo un rol y un rol fundamental. Y yo estoy cumpliendo un rol y un rol fundamental. Cuando uno cumple roles fundamentales, no apela, y esto es algo que tenemos que aprender, no apela ni a amistades, ni a sectores políticos, ni a contactos. El país en parte está como está porque la gente confunde los roles. Y porque la gente cree que puede llamar a la gente que conoce y por la gente cree que puede llamar a aquellos que de alguna manera se identifican como propios, nuestros, suyos, no tengo idea cómo se quiere decir. Y el país está así precisamente porque eso se confunde. Entonces, créame que no puedo llamar a la gente. No puedo llamar a los diputados porque ellos tienen que ejercer su función. Lo que sí puedo hacer es decirles que al momento de ejercer su función tienen que considerar la Constitución, la ley, obrar en conciencia y entender cuáles son las consecuencias de sus decisiones. Y ya está. Sí, hablamos con Juan Ignacio Piña, de abogado defensor de la ministra del Interior Carolina Toa. Él va camino al Congreso, supongo, porque se escucha el ruido de auto. Y camiones. Y camiones, Juan Ignacio. Bueno, la pregunta de fondo acá tiene que ver con que esta es una acusación constitucional que hace el Partido Republicano frente a una crisis de seguridad. Y probablemente eso es lo que hoy le hace mucho sentido a la gente. Todas las encuestas hablan de que esta es la gran preocupación, angustia ciudadana, la crisis de seguridad. Y la ministra de Toa, la ministra Carolina Toa, ha sido la ministra del Interior, pero también la ministra que ha llevado adelante la agenda de seguridad. Y en ese sentido, muchos dicen, bueno, también aquí tiene que haber, no solo con un notable abandono de deberes, que es lo que plantea la acusación, sino que también con que alguien políticamente debe hacerse responsable de una situación que está complicando muchísimo el cotidiano de la ciudadanía y del país. ¿Cuál va a ser su respuesta ahí? A esa crisis. Por supuesto. La pregunta es, y ahora contestando en términos políticos, como dice usted, esto de alguna manera tiene este ribete político, sintonizar con la ciudadanía y su preocupación. La pregunta es si esta es la vía para conseguir aquello que decimos que estamos consiguiendo. ¿Ya? Es decir, ¿esta es el mecanismo para hacernos cargo de los problemas de la delincuencia? ¿Y por qué se lo plantea? Ahí se cortó. Justo yo creo que entró al túnel. Ahí está. Porque yo podría llegar... Es que lo perdimos un poco, Juan Ignacio. Si puede retomar la parte. Hoy, y dije las cosas más por eso entró al túnel. Estamos en el pic de la entrevista. Sí, ya, retomemos. Pero fíjate, es súper importante porque lo que estoy diciendo es que la pregunta es si de verdad nos vamos a tomar
este problema social tan relevante y que nos preocupa a todos los chilenos muy intensamente, en serio, entonces la pregunta que tenemos que hacernos ¿es este el mecanismo y la vía para hacernos cargo de ese problema, o estamos utilizando el problema para otras cuestiones? Y aquí le voy a contar cuál ha sido mi dilema. Porque yo podría sentarme hoy día, y créame que lo tengo porque están en la contestación de la acusación, y casi gastarme todo el tiempo diciendo todo lo que ha hecho esta ministra y todas las cosas que han mejorado. La pregunta es, si yo digo, por ejemplo, que se han reducido y quebrado la tendencia al alza, más bien, respecto del delito de homicidio, que es un dato, la verdad es que ¿cuánto contribuye eso o cuánto empatiza eso con las personas que han sido víctimas de esos delitos? Si yo digo que se quiebra la tendencia, y créame, tengo una lista gigantesca y he tenido todo el tiempo la tentación de básicamente dedicarme a relatar esa lista. Pero la pregunta es si nos vamos a hacer cargo de esto seriamente. Sí. ¿En cuánto contribuye que yo diga, por ejemplo, lo que ha pasado con la reducción de los ingresos ilegales en el norte respecto de las personas que viviendo en el norte se ven profundamente afectadas por esa inmigración ilegal? Ahora, entonces, sí, pero, eso es lo que estamos discutiendo. Ok, pero eso usted lo plantea respecto, ¿no es cierto?, de la acusación de la ministra Toá por el crisis de seguridad y, ¿no es cierto?, y esto que se plantea del notable abandono de deberes por la crisis en curso. Pero lo llevo, porque seguramente lo ha estudiado también, a otras acusaciones constitucionales. Por ejemplo, la de Andrés Chadwi cuando era ministro del Interior, que finalmente sale de su cargo, y también en ese minuto era porque decía que no había respetado la Constitución ni la ley, y que tenía que ver, ¿no es cierto?, en el marco del estallido social, porque los argumentos que habían en que había una violación sistemática de los derechos humanos, no hechos por él, digamos, sino que cuando era ministro. Sí, voy a ir bien al grano respecto de esto. Si hay una cosa que se ha repetido durante todas estas discusiones, ha sido el formato algo así como la tuya y dos más. Y creo que eso es nefasto. Si me quiere preguntar por la acusación del ministro Chadwi, que en esa época me parece de una injusticia superlativa. Si me quiere preguntar por la acusación constitucional de la ministra Yarna Proboste en su momento, me parece de una injusticia superlativa. Si me quiere preguntar por la acusación contra el ministro Harald Beyer, a quien inhabilitaron también durante 5 años, me parece de una injusticia superlativa. Si me quiere preguntar por esta, me parece una injusticia superlativa. La pregunta es, ¿qué hago? ¿Normalizamos esto? Fíjese qué es lo que ha pasado. En el formato el tuyo y dos más, si usted leyera la acusación, básicamente todos los argumentos, tanto de las contestaciones como de las acusaciones, están tomadas de las acusaciones o contestaciones de los adversarios en el episodio anterior. Y por lo tanto estamos reafirmando una práctica que es nefasta. Estamos generando prácticas nefastas como la de ayer, también hay que decirlo, con absoluta independencia. También tú también está en desacuerdo de las acusaciones constitucionales en contra de los ministros de la Corte Suprema, o de la forma de unir las dos acusaciones de la ministra Vivanco y del ministro Sergio Muñoz. La verdad es que las consecuencias de futuro que pueden tener algunas de las tesis que se están vinculando, que se están proponiendo en estas acusaciones constitucionales, como por ejemplo, efectivamente, tratar conjuntamente en una sola acusación a varias personas por hechos inconexos, como por ejemplo que las acusaciones constitucionales no son la última razón a la que hay que echar mano, o como por ejemplo que las cláusulas de la Constitución, las causales que establece la Constitución en realidad no son causales, sino que son cláusulas abiertas que se va a llenar el debate político. Es decir, esas tres cuestiones que se están afirmando en estas últimas acusaciones, más allá del mérito de las acusaciones, son un problema feroz para el futuro. O sea, para usted las acusaciones constitucionales hoy día son un arma política, más bien. No, eso lo está diciendo usted. No, es una pregunta. No, es una pregunta. Ah, es que no le faltó signo de interrogación. Ah, ya, perdón. No, lo que yo estoy diciendo es que todos los que participan institucionalmente en procesos de esta naturaleza deben tener siempre presente que estas instituciones, el riesgo de instrumentalizarlas es uno que no se puede correr. Más allá del mérito y de la eventual instrumentalización de unas y otras, a mí esta me parece muy evidentemente instrumentalizada, pero más allá de esta, el problema es de fondo y es un problema permanente. Juan Ignacio, nos queda muy poco tiempo, pero cuando usted lo ha repetido y lo ha dicho varias veces que la acusación no tiene sustento, pero si no tiene sustento, la situación de seguridad del país, que es evidente que más allá de los números que usted pueda mostrar, que hay mejoras en algunas partes, pero es evidente que tenemos un problema de seguridad, ¿no es una demostración de que la ministra Toá ha faltado a un mandato legal?
no, pues. Es decir, si los resultados fueran demostración de las infracciones, bastaría con mostrar los resultados para que a todos nosotros nos hicieran responsables de las cosas. El razonamiento que hay ahí detrás es muy complicado. Básicamente, en una acusación constitucional tienen que pasar 3 cosas. Usted tiene que demostrar las infracciones a la Constitución, a la ley, las leyes inejecutadas, en fin, lo que toque. Tiene que encontrar una infracción. A esa infracción después tiene que poder asociarle una determinada consecuencia. Ese es el razonamiento de cualquier forma de atribución. No quiero discutir de leguleyadas, créame que ayer, aunque ayer lo hicieron sonar muy feo en una de las acusaciones. No quiero tener una discusión técnica a este respecto. Lo que sí puedo decir es el solo hecho de que uno aprecie un resultado no implica que sea la responsabilidad, y no estoy, y ojo con esto, porque no tiene que ver con que no haya responsabilidad. La ministra es profundamente responsable. Lo que pasa es que está cumpliendo con sus deberes. De nuevo, no quiero entrar a la lista del supermercado. Pero más allá del resultado, usted dice, más allá del resultado, ella está cumpliendo con el deber, porque efectivamente convengamos en que la seguridad sí es su responsabilidad. Estoy diciendo que sí, por supuesto, por supuesto. Lo que estoy diciendo es 2 cosas. Primero, cuando describamos los resultados, hagámonos cargo también de las cosas que han mejorado. ¿Qué fue lo que hizo el general Yáñez? Porque una acusación, naturalmente, lo que hace, y tiene el sesgo de las acusaciones, y no lo digo en sentido peyorativo. Las acusaciones cumplen una función y como tal tienen naturalmente un sesgo. Y yo tengo el sesgo de la defensa. Y que yo lo negara también sería imposible. Nos estamos aproximando sesgadamente. ¿Cuál es la ventaja? Que se supone que hay un tercero que nos va a escuchar a los dos y va a decir, parece que no es cierto que no se ha hecho nada. Parece que no es cierto que la situación solo ha empeorado. Parece que es cierto que se han hecho algunas cosas. Parece que es cierto que hay algunas cosas que han mejorado y que aquí nadie me ha dicho. Cuando eso tiene lugar, uno puede resolver razonablemente respecto a la responsabilidad de las personas, no antes. Y ese es el problema que hemos tenido aquí. Vamos a seguir esa discusión muy atentos. Juan Ignacio Piña, abogado defensor de la ministra Carolina Toá, expresidente además del Consejo de Defensa del Estado. Muchas gracias y seguimos conversando. Que tengan muy buen